Listo, pues buenos días a todos, los que nos acompañan el día de hoy para esta presentación que les preparamos sobre un tema bastante, eh, creo yo, bastante, bastante complejo en el sentido de que no todas las personas están acostumbradas a llevar sus asuntos legales, juicios, procedimientos en línea. Entonces, pues hoy les vamos a hablar un poco sobre casos urgentes y el nuevo modelo de justicia digital. Les preparamos una pequeña presentación. Pueden ir haciendo sus preguntas durante la transmisión y con mucho gusto estaremos atendiéndolas unos 20 minutos antes de terminar este seminario y esperamos que sea de su interés aportarles un poco con esta presentación y pues empezamos. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Jessica Rojas y soy asesora legal en las consultores. Como bien comentaba Mayra, el día de hoy pues vamos a hablar un poquito de lo que son los casos urgentes. Primero pues eh, ponerles un preámbulo sobre lo que es el caso urgente y cómo es que el tema de la pandemia y el derecho digital o la justicia digital viene todo en un solo conjunto. Y pues bueno. En primer lugar, pues tenemos que el día 11 de marzo de 2020, ya hace exactamente un año, la Organización Mundial de la Salud declaró que el coronavirus SARS-CoV-2, que produce la enfermedad COVID-19, que ya todo el mundo seguramente lo conocemos, hemos escuchado de él en este último año y ha venido a cambiarnos la vida, pues que debía calificarse como una pandemia. Y esta fue la razón por la cual pues hizo un atento llamado a todos los países para tomar estrictas medidas con el fin de hacer frente a la pandemia. Y en respuesta a este llamado que nos hizo la Organización Mundial de la Salud, el Ejecutivo Federal y la Secretaría de Salud han emitido diferentes acuerdos, dentro de los cuales cabe destacar el distanciamiento social y esquemas para garantizar la continuidad de actividades que son catalogadas como esenciales dentro de las que se incluyó, claro que sí, la procuración e impartición de justicia. Es por ello que nuestros órganos, sobre todo, bueno, voy a hablar de un caso concreto que es el Pleno del Consejo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 17 de marzo emite el Acuerdo General 4-2020, que es el primero de muchos que le siguieron, en los cuales nos hace mención de las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno pues, de salud pública que desde entonces comenzamos a vivir. E instruye mediante un catálogo de casos urgentes a los diferentes órganos cuáles son aquellos asuntos que iban a poder seguirse conociendo pese a que actividades presenciales, plazos y términos judiciales pues quedaron parados. Entonces, eh, con este fin de evitar concentración de personas en los recintos judiciales, como mencionaba, los diferentes órganos jurisdiccionales del país emitieron también sus propios acuerdos, que fueron de carácter general y aplicables dentro del ámbito de su jurisdicción territorial, declarando la suspensión de términos y plazos procesales, así como las actividades presenciales, coincidiendo todos que los únicos asuntos que deberían ser tramitados durante la vigencia de estos, pues serían los calificados como urgentes. Lo anterior, pues trajo como consecuencia que a nivel nacional se presentara una paralización de la justicia en su impartición, pero pues como todo tuvimos nosotros como litigantes y también obviamente nuestras autoridades que buscar los medios idóneos para que esto no nos afectara en cuanto a pues nuestros derechos, ¿no? Entonces, eh, pues aquí están los antecedentes de los casos urgentes.
Vamos a ver que si bien es cierto que no existe una definición como oficial para determinar cuáles son los casos que tendrán la calidad de urgentes, porque estos están, por ejemplo, el listado que les comentaba, que viene integrado en los acuerdos, no es limitativo, siempre está como abierto a la interpretación del juzgador, pero sí tiene que tener ciertas características. Hablemos un poquito de contexto y trasfondo. Eh, Consideramos nosotros que un caso urgente es todo aquel que por su supuesto y características específicas exige que su tramitación no sea interrumpida por ningún motivo, ya que se ocasionaría consecuencias graves a los derechos humanos, las cuales podrán ser de difícil o imposible reparación, y creo que aquí es donde recae un poco más la importancia de, de que se procure este tipo de asuntos, pese a pues tener a la par una contingencia sanitaria que pues quizá podría ralentizar un poco el procedimiento, sin embargo no pararlo. Claro, Es importante. bueno, Es perdón importante. que Ujú. interrumpa, nada más para redondear. Y en este tipo de situaciones, cuando, bueno, nunca habíamos estado en este tipo de circunstancias, que hay pandemia, que pues todos estamos obligados a encerrarnos en nuestra casa por salud pública, pues la ley, específicamente la Constitución, te llama a hacer una ponderación de derechos, es decir, no puedes dejar de lado la impartición de justicia con con la bandera del cuidado de la salud general. O sea, tiene que ser a la par y esto es lo que está tratando de realizar los tribunales en la mayoría ya de los estados, de ponerse en línea, poner en línea todos los procedimientos, los juicios, los servicios que prestan. ¿Por qué? Porque como mencionaba Jessica, hay ciertos actos ciertos actos de autoridad que se consideran urgentes. ¿Por qué? Porque atentan contra la vida de la persona contra la que se está cometiendo, ya sea también ataques contra la libertad personal fuera de un procedimiento, es decir, si tú como particular no estás siendo investigado o no estás sujeto a un procedimiento penal, administrativo o de alguna otra situación, eh, obviamente es inconstitucional e ilegal que te priven de tu libertad, ya sea personal, de tránsito o cualquier otra, por algún tema de deportación o expulsión. También se considera casos urgentes. La ley de amparo los enlista. Digo, como mencionaba Jessica, es una lista enunciativa, más, más no está limitada a, siempre y cuando pues siempre se va a tener que aterrizar al caso en concreto para decir si es un caso urgente o no. Nada más les ponemos unos ejemplos. La proscripción o destierro, es decir, la proscripción cuando se señala a alguna persona como enemigo público y es desterrado del país en el que se encuentra. Por ejemplo, se me ocurre al chico de Wikileaks, que estuvo bueno, más bien que está expulsado y es considerado enemigo público. También tenemos extradición como caso urgente, es decir, para este tipo de, para este tipo de asuntos, a pesar de que haya pandemia, a pesar de que haya algún suceso fuera del ordinario o extraordinario o de fuerza mayor, los tribunales sí o sí tienen que atenderlos, tienen que darle seguimiento y todas esas demandas son prioritarias. Es decir, si tú presentas tu demanda, pero no tiene todos los requisitos que te marca la ley de amparo para darle seguimiento, el juzgado está obligado a darle trámite por ser un tema de caso urgente. Bueno, eso es como un poquito un poquito más de información al respecto.
Claro, y en relación a lo que estás diciendo, también creo que es importante como destacar que el mismo artículo 15 hace referencia, bueno, de la ley de amparo hace referencia al 22 constitucional, en donde, pues bueno, ahí nos habla de la prohibición de penas de muerte, mutilación, infamia, azotes, tortura, ¿no? Entonces, todo, como vemos, pues va tomándose de la mano y va procurando que sean pues sí, que sean resguardados o que sean respetados los derechos los derechos humanos que por ende poseemos, ¿no? Entonces, sí, como bien dices, no es como que, ay, hay pandemia, pues voy a desconocer del asunto porque ahorita no estoy trabajando, no funciona de esa forma. Entonces, sí, es lo que se ha ido, pues, procurando en estos últimos meses, bueno, en este último año, mediante las diferentes medidas que han ido tomando los diferentes órganos jurisdiccionales. Pero bueno, regresando un poquito en cuanto a cuáles son los criterios para calificar un caso como urgente, podemos regresar a la anterior slide, gracias. Pues tenemos que tener su base y fundamento en la protección a los derechos fundamentales como lo son la vida, la salud, la libertad personal, el acceso a la justicia, por ejemplo, la libertad. Creo que son derechos que pues siempre nos han puesto incluso como en propaganda, ¿no? De que tú por ser, no sé, mexicano, ciudadano, tienes estos derechos y son inherentes a tu persona. Entonces, cualquier situación que los ponga en riesgo, claramente tienen que ser conocidos por las autoridades y ser resueltos, ¿no? Eh, tenemos también que esta tutela tiene una mayor concentración a en los grupos vulnerables, por ejemplo, personas indígenas, personas de la tercera edad, los incapaces, las personas en extrema pobreza, porque pues al encontrarse en esta condición se ven un poco más desprotegidos ante este tipo de situaciones y también al ser sectores vulnerables, eh, sí creo que es importante que se tenga esa atención más focalizada, ya que son un poco más propensos a vivir algún tipo de acto de autoridad que no les sea, bueno, que pueda repercutir en su esfera jurídica. Entonces, pues, es por ello que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos emite mediante su resolución 01/2020 intitulada Pandemia y los Derechos Humanos de las Américas, ciertas recomendaciones. Pero bueno, de ello nos va a hablar un poquito más Pau. Hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Efectivamente, como lo dijo Jess, en la resolución 01/2020 emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establece las recomendaciones que deben seguir los Estados miembros para garantizar la protección de derechos humanos de la población en general. Podemos destacar el deber de garantía de los derechos humanos, que requiere que los estados protejan atendiendo a las necesidades de protección de las personas, y está obligado a organizar todo el aparato gubernamental y en general todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de tal manera que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Ante la actual circunstancia de pandemia, que es una situación real de riesgo, los estados deben adoptar medidas de forma inmediata para prevenir la ocurrencia de afectaciones a lo que son derechos a la salud, a la integridad personal y a la vida. Tales medidas deben estar enfocadas de manera prioritaria a prevenir los contagios y brindar un tratamiento médico adecuado a las personas que lo requieran. También tenemos lo que son las medidas que los estados deben adoptar, en particular aquellas que resulten en restricciones de derechos o garantías,
y estas deben ajustarse a los principios pro persona. Esto quiere decir que preferir la norma o el criterio más amplio en la protección de derechos humanos y tener como finalidad el estricto cumplimiento de objetivos como lo es la salud pública, la protección integral, el cuidado de la población, y estas deben de tener prioridad ante intereses ya sea de naturaleza pública o privada. Aún en los casos más extremos, que pueden ser la suspensión de determinados derechos, el derecho internacional impone una serie de requisitos como lo es la legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad, dirigidos a evitar que medidas como el estado de excepción o de emergencia sean utilizadas de manera ilegal y abusiva, ocasionando violaciones a derechos humanos o afectaciones en los sistemas democráticos de gobierno. Así es, toda medida que cualquier estado tome, por ejemplo en México, hablemos de aterrizar a nuestro país, debe siempre ser acorde con los principios máximos que protege la Constitución, es decir, no puede ir en contra de la salud pública, no puede ir en contra de la libertad de tránsito, por ejemplo. Si bien ahorita pues hay un llamado a los ciudadanos a mantenerse en casa debido a la pandemia, el Estado mexicano no podría emitir un decreto donde suspenda o impida el libre tránsito. ¿Por qué? Porque es un derecho constitucional reconocido y no puede ser suspendido bajo ningún motivo. También debe atender, como decía Pau, a cualquier medida a la necesidad que la circunstancia requiera, a proporcionalidad, es decir, no pueden establecerse medidas que superen el problema. Es decir, por ejemplo, ahorita en pandemia no podrían establecerse, como les decía, medidas exageradas de prohibir a las personas salir de sus casas o establecer pena de prisión como se ha hecho en otros países, en Rusia, por ejemplo, o imponer multas. ¿Por qué? Porque la proporcionalidad porque el principio de proporcionalidad que deben atender estas medidas, pues no se estaría observando. Y pues bien la temporalidad. Si alguna medida se llegara a implementar, ya sea por algún decreto o alguna ley, pues esta debe estar acotada a cierto periodo de tiempo razonable, sin privar de un derecho humano a ninguna persona. Ahora bien, los casos que se consideran como urgentes también los ha establecido el Poder Judicial de la Federación, que es el órgano es el órgano superior a nivel federal, que de él depende tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los tribunales colegiados de circuito, los juzgados de distrito. Ha emitido criterios para determinar qué es un caso urgente y cómo se deben tramitar estos casos urgentes. Nos dice que en materia penal, siempre en materia penal se considera caso urgente. ¿Por qué? Porque recordemos que en materia penal, pues una de las sanciones es la privación de la libertad del individuo que se considera que cometió un delito. Entonces, por tal motivo, pues es una materia en la que todo el tiempo se está trabajando, o sea, no hay suspensión de plazos, como ocurre en otras materias, en mercantil, en civil, por ejemplo. No, en materia penal todo el tiempo todos los días son hábiles de lunes a viernes, y hay casos de excepción donde inclusive sábados. Entonces, aquí no hay suspensión de plazos. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, casos donde se ejerce acción penal contra una persona que se encuentra detenida, si bien a nivel constitucional hay un plazo en el que a una persona se le tiene que
vincular a un proceso penal. Es decir, por ponerles un ejemplo, algún individuo asaltó a una persona y pues la privó de su vida. Entonces, en caso de que, bueno, cuando sea detenido por las autoridades, pues el Ministerio Público tiene un plazo de 72 horas para poder procesar a ese detenido. Es decir, para poder decirle al juzgado de control penal, oye, esta persona se encuentra detenida, estos son los hechos que cometió y que son constitutivos de un delito, en este caso homicidio, por ponerles un ejemplo. Entonces, para atender este tipo de casos, se consideran urgentes. ¿Por qué? Porque hay una persona detenida. Que pueda o no ser culpable no es el momento para decidirlo en un inicio, sino que debe seguirse un juicio para que en la sentencia pues se decida. Pero pues por eso es urgente, porque porque está detenida y pues tiene que decidirse sobre su situación legal dentro de las 72 horas que marca la Constitución. También otro caso urgente que nos señala el Poder Judicial de la Federación, pues es igual cuando hay un ejercicio de acción penal sin detenido. Es decir, no hay una persona esperando, privada de su libertad, esperando a que la vinculen en un proceso, pero sí hay un proceso de por medio. Y como les mencionaba, en materia penal, por el tipo de bienes jurídicos que se tutela, es decir, libertad, privación de la libertad, la vida, la salud, el patrimonio, por eso es una materia donde siempre va a haber actividades. Las vinculaciones a proceso, como les decía, son consideradas urgentes. ¿Por qué? Porque la Constitución marca el término de 72 horas para poder vincular a un detenido en materia penal a un proceso, es decir, para leerle los hechos por los cuales se les detuvo, para que el juez de control valide si la detención cumplió con los requisitos que marca la Constitución y el Código Penal, y para determinar si habrá que atender alguna medida cautelar, por ejemplo, que siga el proceso en prisión, es decir, prisión oficiosa, dependiendo del delito que haya cometido, o si tendrá que ir a firmar cada cierto tiempo al reclusorio, o si habrá algún otro tipo de medida que deba tomar el tribunal para asegurar que la persona se presente a su juicio. Y pues otro ejemplo de caso urgente es pues toda la diligencia, o sea, el trámite de oficios, exhortos que haya que tramitar los tribunales para dar celeridad y atender los casos que ya les mencioné previamente. Ahora, en ejecución penal lo que les hablé antes es cuando detienen a una persona y antes de que lo vinculen a proceso. Una vez que ya está en proceso el imputado, como se le llama en la materia penal, pues se consideran de urgencia todas las medidas que haya que adoptar para el seguimiento de su juicio. Es decir, las resoluciones en las resoluciones que se dicten, en el que se determine que debe estar privado de su libertad, el trámite para la determinación y ejecución de beneficios de preliberación, es decir, si el imputado llega a un acuerdo con la víctima, en los casos que así sea posible, dependiendo del delito, pueden llegar a acuerdos reparatorios, se les llama, es decir, por ejemplo, en un robo, yo te pago lo que valía el celular y pues bueno, ya no tengo que cumplir la pena privativa de libertad, pero estos serán beneficios que se puedan acordar de acuerdo a ley y siempre y cuando pues no sea recurrente la persona, o sea, no sea reincidente en la comisión del delito y muchos otros requisitos que marca la ley. También asuntos relativos a condiciones de internamiento que versan sobre atención médica,
Esto es con temas de hospitalización. Ahora en la época que estamos viviendo, por la pandemia a causa de COVID, pues hubo bastante movimiento en los tribunales referente a amparos que se interponían por la falta de atención de las personas que se encontraban privadas de su libertad en algún reclusorio, pero que no contaban con las instalaciones para atenderlo. Entonces hubo bastante movimiento, hubieron bastantes casos y por eso les menciono, son medidas urgentes que se tienen que atender, porque si bien la persona está privada de su libertad, no está privada de sus derechos humanos bajo ninguna circunstancia. Está privada de sus derechos políticos, de poder votar, está privada de sus derechos de poder, no sé, postularse a algún puesto público, pero sus derechos humanos jamás estarán limitados aún estando en prisión. Y pasando a las materias más civil, mercantil, laboral, también encontramos casos urgentes. Si bien no son de tal trascendencia como en materia penal, sí son urgentes por el individuo y el bien que tutelan. Por ejemplo, para las medidas cautelares que deba observarse para la protección de la mujer. Es decir, hay cuando hay violencia intrafamiliar, pues los juzgados determinan la separación de la persona de su domicilio, es decir, de la persona que está infringiendo la violencia por lo general es del hombre a la mujer. Entonces, por eso es un caso urgente que se considera y que se tramita de esa forma, es decir, ni siquiera necesita la mujer ir acompañada o presentar un escrito formal, simplemente en los juzgados familiares le toman una comparecencia, es decir, le preguntan qué ocurrió, cuándo ocurrió, en qué momento ocurrió, y levantan un acta para que de inmediato el juez o los juzgados ordenen la separación de la persona que está infringiendo la violencia, la separación del domicilio, por ponerles un ejemplo. Los amparos contra determinaciones de pensiones alimenticias, es decir, si no sé, hay un caso de un menor en el que se está o de alguna persona que requiera pensión alimenticia, puede ser un padre, el progenitor, puede ser el cónyuge o puede ser un menor de edad. En cualquiera de estos casos, si se está tramitando un juicio donde se va a determinar apenas un monto por pensión alimenticia, pues entonces si hay inconformidad por el monto, por el porcentaje, por muchas otras cosas, pues los amparos sobre esta materia son un tema urgente por el bien que tutelan. También los amparos relacionados con actos que afecten el interés superior de los menores. Como saben, muchas veces se confunde el interés superior del menor con la necesidad de los padres o de la madre de estar con el niño o de convivir con el niño. La convivencia familiar es un tema de interés superior del menor porque es parte de su desarrollo integral como ser humano. Entonces, son casos que se atienden con urgencia para determinar regímenes de visitas, convivencias familiares, convivencias inclusive virtuales ya ahora, o sea, convivencias virtuales familiares, es un tema que se atenderá también de manera prioritaria. También medidas cautelares en concursos mercantiles, se refiere a cuando una empresa se encuentra sin liquidez, a punto, pues en un proceso para decretar bancarrotas, y por así llamarlo, entonces pues tiene que ser intervenida por un árbitro, es decir, a una persona que designa el juez para que administre lo que queda de los bienes de la empresa o de su activo para poder pagar los créditos que tenga primordialmente, o sea, le da preferencia a los créditos con trabajadores, es decir, sueldos que haya pendientes, temas de seguridad social, prestaciones,
este tema IMSS y por ello se considera caso urgente. Y por último, en materia laboral, la declaración de inexistencia de huelga. Nada más para darles un pequeño ejemplo de qué se trata la inexistencia de huelga. Recordemos que cuando los trabajadores, el sindicato deciden decretar que hay causas para irse a huelga, pues se suspenden las labores en la empresa completamente. Hay un paro total de labores y no podrán ser reiniciadas por el patrón hasta que la Junta Laboral decrete, obviamente previo escrito del patrón, diciendo por qué no hay causal de huelga, exponiendo los motivos y los fundamentos de ley, hasta que la Junta decida si realmente existen las causas o no existen causas de huelga. Si la Junta determinara que no existen causas de huelga, los trabajadores tienen 24 horas posteriores para reincorporarse a su trabajo, o de lo contrario se dará por terminada la relación laboral con ese patrón sin ningún tipo de responsabilidad para el patrón, es decir, sin que tenga que liquidarlo o sin que se considere un despido injustificado. Más bien será un despido justificado. O se puede interpretar como abandono de trabajo. Bueno, y ustedes dirán, pues sí, ya hablamos caso urgente, cuáles son los supuestos, requisitos y demás, pero ¿en dónde entra la justicia digital? Como bien lo mencionaba May, incluso, pues, por ejemplo, temas de convivencia en ejecución penal para el tema de las audiencias, todo esto ya se está llevando y se ha ido incorporando de forma paulatina a la justicia que vivimos, más bien de la forma en la que lo vivimos al día de hoy. Y pues bueno, todo esto comienza cuando, de nuevo en el mes de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos insta a los gobiernos de sus estados miembros a asegurar la existencia de mecanismos de acceso a la justicia, que por medio de la incorporación de la tecnología permitieran la ejecución de las tareas tanto de los órganos jurisdiccionales como obviamente las actuaciones de las partes en tiempos de pandemia. Entonces también tenemos, y es importante aclarar que esto no surgió de la noche a la mañana. En nuestro diario vivir y la forma en la que nosotros ya íbamos viviendo la justicia digital poco a poco, hubo, por ejemplo, lo que es el juicio en línea en materia administrativa. También ya conocíamos ciertos mecanismos, por ejemplo, del Consejo de la Judicatura Federal, como lo es el CICE, en el Poder Judicial del Estado del Estado de México y también de la Ciudad de México teníamos el SICOR, que ahora pues es gratuito, pero en su momento pues era un servicio de paga, que yo imagino que al paso del tiempo y en lo que vamos avanzando en esta nueva normalidad, se volverá a recuperar como un servicio de paga. Sin embargo, lo que sí quiero pues puntualizar es que justo todos estos medios venían trabajándose y que bueno, esta situación de pandemia lo que hizo fue acelerar todo el rezago tecnológico que tenían nuestros órganos. Como lo comentaba ayer, el juicio en línea tiene sus antecedentes o su primera aparición en el diario oficial de la Federación el pasado 21 de junio del 2011, a cargo del magistrado Juan Manuel Jiménez. Se dio a conocer un acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del reglamento interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Entra en vigor el 22 de junio del mismo año, incluyendo en el reglamento las definiciones sobre lo que es el juicio en vía tradicional, juicio en línea y juicio en vía sumaria, destacando también la existencia de una sala especializada en juicios en línea para atender las controversias que sigan su procedimiento bajo esta modalidad. El 9 de diciembre del 2015 también se publica en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo general conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal
1/2015, en el cual se regulan los servicios tecnológicos referentes a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad en los centros de justicia penal federal. Con esto se pone en operación a partir del 4 de enero del 2016, lo que es la tramitación electrónica del juicio de amparo en todos los juzgados de distrito y tribunales de circuito de la República Mexicana. Y con esto se da el cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo, la cual nos dice que es optativo presentar nuestro escrito, ya sea de forma impresa o electrónica. Asimismo, está el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, que ya había surgido antes del estado de emergencia y ya contaba con el uso de tecnologías de la información y de las comunicaciones. El sistema de consultoría en línea de la gestión de procesos judiciales y todo esto a través de las herramientas integradas a lo que es el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, SISE. Y bueno, siguiendo en este sentido, tenemos que reconocer que hubo una crisis en muchos sentidos y que se ha ido sobrellevando, ¿no? A partir de esta nueva realidad y normalidad. Y pues hubo una crisis de acceso a la justicia. Ello llevó a desarrollar estas herramientas digitales que se encuentran y van encaminadas a buscar una mejor impartición de justicia mediante estos servicios. A mí me pareció correcto dividirlo de dos formas, que serían las herramientas para usuarios que van encaminados a los justiciables. Esto quiere decir que, por ejemplo, yo, Jessica, por medio del Tribunal Virtual, no sé, de la Ciudad de México, voy a crear mi usuario. Eso sí es, digamos, que para el público en general, pero es importante que sepan que no es, por ejemplo, como una red social como en Facebook, que ya tengo mi cuenta y me voy a poder meter al juicio de Mayra y al juicio de Pau, o sea, todo lleva su proceso interno, y en este caso, pues, creo que el primer paso sí es crear nuestros usuarios, obviamente ver hacia qué estado estaríamos, más bien en qué estado de la República se encuentra nuestro asunto, para saber cuáles son los lineamientos, porque cada tribunal virtual tiene diferentes lineamientos y diferentes formas de uso, incluso requisitos para poder ingresar, porque algunos, por ejemplo, si yo no tengo mi FIEL o mi FIREL, mi e-firma, no voy a poder generar un usuario. Entonces, en este caso, pues van encaminados estas herramientas que voy a mencionarles a las partes que pues conforman el juicio. La primera va encaminada a la información del proceso judicial en línea o el expediente electrónico. Antes de que nosotros podamos ver nuestro expediente de forma electrónica en la comunidad de nuestra casa o de nuestra oficina, se tendrá que ingresar una promoción, o es decir, un escrito, a el órgano que esté conociendo de nuestro asunto para que ellos lo autoricen. De igual forma de como se hace en la manera presencial, tendrán que reconocer nuestra personalidad, es decir, ok, yo soy Jessica y quizá yo estoy representando a Pau, pero tengo que acreditárselo al juzgado para que me pueda dar el acceso. Entonces, bueno, de esto versa, y ya teniendo el acceso, tú podrás ver las resoluciones del órgano de forma digital, imprimirlas y demás. Creo que también es como importante destacar que esto no nos exime aún de las actuaciones de forma presencial que tengamos que hacer en los respectivos órganos, porque pues por muy tecnológicos que seamos, no estamos exentos del error humano. Entonces, a veces, no sé, nos meten el auto de un juicio que ni siquiera es el nuestro, se equivocan en los nombres, y pues aún no hay una forma de tener el contacto directo con el órgano si no es yendo de forma presencial. Y entran aquí, por ejemplo, el sistema de citas. En esta nueva normalidad, casi todo se maneja por citas en los órganos. Entonces, hay otro portal en donde nosotros tenemos que ingresar los datos
de nuestro expediente, del órgano, qué parte somos dentro del juicio, y pues solicitar dentro de un calendario que ellos tienen, que te agenden y pues tú puedas, ¿no? Asistir al juzgado, al tribunal al que tengas que hacerlo. En algunos casos, por ejemplo, no se habilitaron, no se llegaron a habilitar a tiempo este tipo de plataformas, y se sigue haciendo por correo electrónico o por vía telefónica, pero sí es importante gestionar todas las opciones de forma presencial, porque creo que incluso a mí me tocó verlo cuando empezaba todo esto, y me tocó ir en algún momento a los tribunales que se encuentran en Prisma. Había muchos abogados ya un poco avanzados de edad que se peleaban mucho con el personal, ¿no? Y decían, es que, o sea, no sé, mi término vence hoy, ¿cómo no me vas a dejar pasar? Y ellos, sí, pero son lineamientos que ya salieron. Entonces, no nos conviene, creo que a nadie, estar peleados con la justicia, porque es inminente que estas brechas se vayan pues cerrando con la entrada al juego de la tecnología. Entonces, bueno, también tenemos, como les comentaba, que se implementaron audiencias por videoconferencia. Esto no en todos los casos. En lo personal solamente me tocó verlo en el ámbito penal, pero pues creo que sí se espera que con el desarrollo de todas estas tecnologías también se pueda extender a las demás materias. Creo que de forma personal esto facilitaría bastante la forma en la que concebimos hoy la justicia y su impartición, además de que, por ejemplo, si por alguna situación tú tienes una comparecencia, o bueno, un juicio, digamos, en Tamaulipas, y ese mismo día tienes una audiencia en Sonora, pues ¿cómo le vas a hacer, no? Entonces sí, nos ayudaría a tener un mayor alcance a esta impartición pues ya digital de la justicia. También tenemos lo que son los juzgados o los juicios en línea, que se pueden llevar de principio a fin. Al momento solo conocemos del Estado de México y Nuevo León, pero pues es lo mismo aquí, de igual forma, pues usuarios y demás, gestiones previas, pero sí se podría, bueno, sí se están pudiendo llevar ciertos temas eh, de forma digital y virtual totalmente. Y también tenemos que es la solución de controversias en línea. Bueno, eso va de la mano en los juicios en línea, que sería seguir el juicio en todas sus etapas, pero de una forma pues digital. Y también están las herramientas para el público en general, como las que les mencionaba. Tenemos la publicación de sentencias en línea en el portal del Consejo de la Judicatura Federal. Puedes tener acceso a las sentencias que se emitan. Obviamente hay datos sensibles que van a estar censurados, pero sí hay acceso a esta información pública. Y también la consulta del boletín electrónico, Estado de México, Ciudad de México, tú te metes, pones en Google Boletín Judicial, Estado de México, Boletín Judicial, Ciudad de México, y con que tú tengas los datos de tu expediente puedes ver si ese día existieron o no publicaciones en tu asunto. No vas a poder ver el contenido, pero sí hay listas públicas que puede consultar cualquier persona. Y como mencionaba Jess, el tema de que un asunto o un juicio se pueda llevar en línea no exime de la presencia del abogado en el tribunal. Por ponerles un ejemplo, hay asuntos mercantiles en los que debe haber un embargo, ya sea por un pagaré, por algún otro título de crédito, pues entonces, si bien puedo presentar mi demanda en línea, puedo solicitar inclusive la cita con la persona, el notificador del juzgado que me va a acompañar a realizar este embargo a la parte demandada, pues inminentemente pues tendrá que ir de manera personal tu abogado o el abogado a realizar esa diligencia con el personal del juzgado. Entonces, sí, si bien ya ahorita el trámite de los asuntos es más expedito, es más fácil. La verdad es que no es lo mismo tener que correr a presentar una demanda o a presentar un escrito al tribunal de manera presencial a las 11, 10 de la noche,
que hacerlo pues desde tu computadora con tu firma electrónica o la firma que te emite el tribunal, desde tu portal con tu usuario en los asuntos que, como mencionaba Jess, tienes dados de alta y que ya te autorizaron, que cambia muchísimo la práctica diaria del abogado, y creo que pues es un beneficio también para los clientes, para las personas a las que se les tramita un procedimiento. ¿Por qué? Porque la información es más expedita y el seguimiento es más expedito también, aunque vuelva a lo mismo, pues no exime de la presencia en tribunales. Una disculpa, sí. Tenemos, o bueno, yo considero que podríamos dividir las mismas etapas y las herramientas en conjunto como en 3 grupitos, que sería aquella que está encaminada a la activación del juicio, que por ejemplo puede ir desde la presentación de tu demanda, algún tipo de solicitud, tus actuaciones mediante promociones, porque estas pues van a hacer que tu mismo juicio vaya avanzando. Las de procesamiento, que por ejemplo, lo que mencionaba, las audiencias que te pueden llevar en línea mediante videoconferencia, o por ejemplo, tema Profeco, que me voy a salir un poquito, también podrías comparecer por teléfono. Entonces, creo que hace, no sé, 10 años la gente jamás hubiera pensado que esto podría pasar en la práctica. Y también tenemos las notificaciones, que estas pueden ser, bueno, puedes solicitar que sea por número telefónico, por correo electrónico o en el portal. Va dependiendo, como bien lo he estado mencionando, de los lineamientos que maneje cada uno de los tribunales, pero es posible y se han ido implementando. Y también pues tenemos a la decisión y ejecución. Esto aquí quiere decir, bueno, acerca de la publicación de la sentencia, fallo, las resoluciones que emitan los mismos órganos. En cuanto a las soluciones de controversias en línea, bueno, hacer un breve repaso, que tenemos lo que es el Tribunal Virtual Electrónico, la Oficina Judicial Virtual, la Oficialía de Partes Virtual. ¿Cuáles van a ser sus funciones? Bueno, el Tribunal Virtual Electrónico son aquellos, como mencionaba, donde tú vas a poder ingresar, dar tu seguimiento a tus expedientes de forma remota. La oficina judicial o la oficina judicial virtual es casi lo mismo al tribunal virtual. De hecho, yo los pondría en el mismo nivel, solo que esto está más encaminado a, por ejemplo, las gestiones. Si tú vas a sacar citas, si tú vas a consultar alguna lista de dictos, este tipo de cosas, es más o menos donde entra. Y la oficialía de partes virtual, pues donde tú vas a ingresar tus promociones, tus demandas, como lo harías en cualquier ventanilla, pero desde pues tu computadora. Tenemos las herramientas que sirven para garantizar la comunicación con las partes, es decir, la información del proceso judicial o bien expediente electrónico. Bueno, son herramientas que garantizan la interacción remota, como lo son las audiencias por videoconferencia, las herramientas para hacer más eficiente la gestión del trabajo y garantizar que se pueda realizar. Y la consulta de expedientes y acuerdos en línea, tenemos el ejemplo, tenemos el ejemplo del CISEC o del CICOR, que son aquellas plataformas que, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, que es en donde se encuentran las consultores, utilizamos de una forma pues más cotidiana, pero también es cierto que creo que también a la par de que se han ido desarrollando estas tecnologías, los asuntos que tenemos en algunos otros estados de la República también ha sido más fácil pues poderlos llevar, ¿no? Y poder estar al tanto de lo que está sucediendo, porque incluso hay estados que no contaban siquiera con un boletín judicial, entonces tú te metías a ser así como que, ¿qué está pasando? Y te dicen, ¿sabes qué? Tienes que venir de forma presencial. Entonces, remarcar que la inclusión de la tecnología de la justicia, pues ha venido a facilitarnos y a complicarnos también un poco la existencia, la verdad, el irnos adecuando a esa nueva forma de ver
y de trabajar los juicios, pues ha sido, yo creo, igual a la par, porque los mismos órganos han ido como poniendo sus límites y también se han ido adaptando. Ha sido todo un proceso. Por ejemplo, ámbito civil, hace un mes que regresamos de la suspensión de plazos, ya comenzaron con algunos, me parece que fueron 10 juzgados, a implementar el expediente digital como tal. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que yo puedo ver lo que el escrito que mi contraparte está metiendo y la resolución, no solo las resoluciones. Porque, por ejemplo, el año pasado, todavía tenías que ir y ver qué es lo que promovieron, es decir, qué escrito ingresó tu contraparte, para saber en qué sentido se estaba resolviendo, sino nada más tenías la, el auto de la autoridad, pero pues no tenías ni idea, o sí quizá una idea vana, pero no en sí el contenido integral de lo que estaban resolviendo. Ese es un punto, perdón, Jessica, ese es un punto muy, muy bueno el que tocaste, porque sí, ojo, o sea, si bien el proceso ya es en línea, en la mayoría de los asuntos, como bien dice Jess, solamente podemos ver la resolución que emite en un día el juzgado sobre tu expediente, sobre tu juicio, pero si no es una promoción o un escrito que tú ingresaste, pues habrá que ir a ese día o más bien el día en que funcione el juzgado, porque al menos ahorita en Ciudad de México, un día abren los juzgados pares y otro día abren los nones y así, ¿no? Entonces, pues habrá que ir el día en que toque abrir al juzgado donde está tu asunto a revisar qué dice o cuál es el contenido del escrito de tu contraparte para que, como dice, tengas conocimiento sobre qué está resolviendo el juzgado y además pues, para que integres tu expediente pues, que se tiene en la oficina, ¿no? Entonces sí es un muy buen punto y como dirán, o sea, Ciudad de México, ¿cómo puede ser posible que aún trabajemos así? Sí, aún no está digitalizado ni de manera en línea totalmente, como sí lo está en Nuevo León. Nuevo León, desde mi punto de vista, es el ejemplo a seguir, porque allá tienes hasta los oficios que emiten las autoridades cuando desconoces el domicilio de un demandado y giras oficios, te lo suben al portal de tu expediente y ahí tal cual puedes ver desde tu escrito de demanda hasta la resolución que le recayó a ese escrito y las demás actuaciones completamente en línea. Sí, la verdad es que es un punto a favor y creo que, como bien dices, es un ejemplo a seguir para todos los órganos. O sea, no podemos ignorar que la tecnología es parte de nuestro día a día. ¿Qué día sales tú sin tu teléfono, por ejemplo, o sin tu computadora, qué día no lo usas? Entonces, sí, era un poco, pues, ilógico que la impartición de justicia se quedara atrás. Así que, pues, considero que si bien la pandemia nos ha traído pues sí, bastantes puntos negativos a nuestro día a día. También en este ámbito concreto fue un empujón, o sea, fue necesario que viviéramos una situación, y eso es triste, que viviéramos una situación de extrema necesidad para poder desarrollar estas plataformas. Para implementarlo, porque como mencionabas al inicio de este seminario, o sea, ya había herramientas tecnológicas, más bien no estaban totalmente potencializadas y tampoco habían llegado a tal grado de tener en la consulta del expediente o de los acuerdos de manera digital. O sea, sin duda sí fue un gran paso. ¿Por qué? Pues porque la impartición de justicia es una necesidad de primer grado. Es un derecho humano consagrado en la Constitución y pues sí, es tarea de los tribunales resolver y más, por ejemplo, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que ha invertido bastante en el desarrollo de su área de IT, de sistemas tecnológicos, pues precisamente para ofrecer la impartición de justicia en línea. Y pues bueno, creo que nos hemos extendido un poquito en la presentación. Esperemos que haya sido de su interés el contenido que les hemos compartido y pues vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas.
Tenemos una de Juan Antonio Rosas. Muchas gracias, Juan Antonio, por tu pregunta. Y nos dice, ¿cuál es el porcentaje de asuntos ingresados mediante tribunales electrónicos, así como el tiempo total del proceso respecto a los asuntos tramitados de forma tradicional y su debido seguimiento? Bueno, actualmente el porcentaje de los asuntos que se presentan en línea, pues anteriormente, bueno, el año pasado todavía estaba en un 20-22%, actualmente casi al 50%. El tema es que pues no todas las personas tienen una herramienta, una computadora para poder ingresar algún asunto en línea. Entonces, también está la parte del desarrollo del juicio de manera tradicional, precisamente para no vulnerar el derecho humano de la justicia para nadie. El tiempo del trámite sí es un poco más ágil, pero el tema es la carga de trabajo que tienen los juzgados. O sea, los juicios avanzan dependiendo también de la carga de trabajo de los juzgados. Entonces, si han reducido al menos en unos 2 meses, o sea, me refiero a que si antes te llevabas en un juicio de cobranza, en un juicio mercantil, 1 año, pues ahora tal vez te vas a llevar 8 meses, 7 meses, por poner un ejemplo, pero todo dependerá de la carga de trabajo, también del tribunal. Otra pregunta que nos hace Juan Antonio es ¿cuánto tarda el trámite de la firma electrónica para las partes? Y si podrían describir el procedimiento de manera general. Para generarla. Sí, bueno, no sé en qué tribunal desees hacerlo, pero sí hay distintos lineamientos para el federal y para el ámbito federal y para el ámbito local. Por ejemplo, aquí en Ciudad de México, pues tienes que solicitarlo directamente en la oficina judicial en la que mencionaba Jess, que es para temas de gestiones de trámites. Lo tienes que solicitar y te brindan una cita para que lleves todos los requisitos y tramites en ese momento tu firma electrónica en el Tribunal de Ciudad de México, por poner un ejemplo. Y pues me parece que no hay más preguntas. De cualquier forma, si gustas que te apoyemos ya de forma más cercana, nos puedes mandar un correo o escribirnos. Ahorita te pongo nuestros correos para que te podamos acompañar en el trámite o en lo que necesites. También mencionarles a nuestros asistentes que ya contamos con línea telefónica en AsConsultores. Bueno, en este momento es contacto vía WhatsApp Business. Ahí pueden externarnos algunas dudas que ustedes tengan en casos concretos, si necesitan algún tipo, no sé, de cotización, cualquier servicio que ustedes necesiten que gestionemos. Pueden regalarnos un correíto. Saben que tienen pues total libertad de contactarnos por cualquier red social, pero bueno, en lo personal considero que el WhatsApp es más rápido, le llega al dispositivo, tienen ustedes su respuesta y podemos dar seguimiento por ese mismo medio. También pues invitarlos a que perdamos este miedo que se tiene a la tecnología en algunas situaciones y que nos valoramos de ello para poder seguir trabajando juntos. Bueno, pues muchas gracias a nuestros participantes, a nuestras ponentes, al equipo legal de AS Consultores. Les agradecemos su tiempo por habernos acompañado durante esta hora y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Twitter, en LinkedIn. También, como dice Jess, escribirnos a nuestro WhatsApp, cualquier consulta, inquietud que les surja, pues con mucho gusto les brindaremos el apoyo y pues nos vemos la próxima. Muchas gracias por acompañarnos. Un excelente día.